parte de Dios que nos da el poder hablar su palabra, compartir de ella, y un privilegio servirle a Dios. Ese es un privilegio, no cualquiera, ¿verdad? Y él nos ha escogido, nos ha hecho un llamado, nos ha dado una autoridad y pues estamos agradecidas con él. Vamos a orar para entrar al mensaje. Padre, en el nombre de Jesús te doy las gracias, Dios del cielo, por todo lo que tú eres, Señor, grande, poderoso, maravilloso, Rey de gloria. Te damos las gracias en esta hora, Señor, por tenernos aquí reunidos en tu nombre, Dios todopoderoso. Gracias por esta oportunidad, por este privilegio. Te doy las gracias, Señor, porque este es un mensaje que tú has enviado, Señor. Y yo te ruego, Señor, que tu palabra sea como saetas que penetren en nuestra mente, en nuestro corazón, y que hagan en nosotros lo que tú quieres, Señor, como tú quieres y del modo que tú quieres, Señor, que se obre tu perfecta voluntad en nosotros. Aquí estoy yo, Señor, como esa vasija, Señor, que en tus manos, Señor, tú la usas como tú quieres, a tu completa voluntad, Señor. Yo me rindo a ti, rindo mis pensamientos, mi voluntad, Señor. Todo mi ser lo rindo a ti, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Y a tu Espíritu Santo que fluya, Señor, en esta hora, precioso Espíritu Santo. Te dejo el lugar, Señor. Haz conmigo y con nosotros lo que tú quieras, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dele un fuerte aplauso a Cristo, gloria a Dios. Hoy sí voy a estar tomando agua, hace muchísimo calor. Gloria a Dios. Este mensaje yo sé que es de Dios porque Él me lo fue dando. Ahora no me lo dio como otras veces que me dio los versículos, me dijo nada más una palabra y después por medio de un sueño me dio, y les voy a decir cómo me lo fue dando, ¿verdad? Y el mensaje es viendo a Jesús como autoridad y bajo autoridad. Y algo quiere el Señor con nosotros con la autoridad, porque yo lo estuve analizando. Este mensaje era para la semana pasada. La pastora predicó, yo lo tenía, pero después sucedieron cosas en la semana que yo le decía a la pastora, no voy a predicar, no voy a predicar, no puedo predicar. Pero el Señor nos levantó, ¿verdad? Y bueno, aquí estamos para hacer la voluntad de Dios. Y yo le decía, bueno, la primera palabra que me dio el Señor fue eso, autoridad. Después de darme la palabra autoridad, me dijo, la autoridad de Jesús. Porque nosotros, bueno, aquí en Romanos 13:1 dice, del capítulo 13, del 1 al 7, dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas, de modo que quien se opone a la autoridad o lo establecido por Dios se resiste, y los que se resisten acarrean condenación para sí mismos. ¿Por qué a Dios le interesa tanto que nosotros ahorita aterricemos en lo que el Señor, para el Señor es la autoridad? ¿Y por qué nosotros tenemos que estar bajo autoridad? ¿Y por qué el tema de Jesús bajo autoridad? Como autoridad y bajo autoridad, ¿sí? Bueno, el reino de Dios, cuando Jesús dijo, ¿verdad? Empezó a predicar y dijo, el reino de los cielos se ha acercado, arrepentíos. El gobierno de Dios es establecido por medio de un reino. La máxima autoridad en un reino es el rey. Entonces nosotros vemos que la máxima autoridad la tiene Dios porque Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Es soberano. ¿Qué es un soberano? El que rige, el que gobierna como máxima autoridad.
Pero la palabra de Dios nos dice que Cristo es la cabeza y que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Esta semejanza, ¿verdad?, la hace Pablo, que Cristo es la cabeza. Entonces, esto, Primera de Corintios 11 te dice, porque quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón cabeza de la mujer, como Dios es la cabeza de Cristo. Entonces, estamos hablando de un gobierno con jerarquía. O sea, hay una máxima autoridad que es Dios. Dios es la cabeza de Cristo. Cristo es la cabeza de todo varón, es la cabeza de la iglesia y de ahí sucesivamente se viene delegando la autoridad. Lo contrario a la autoridad es la desobediencia y la rebelión. Es lo contrario, ¿sí? Bueno, autoridad viene del latín autoritas, raíz que es augere, significa aumentar, promover, hacer progresar. Es una cualidad creada de ser, así como de progreso. El diccionario enciclopédico bíblico y de teología dice que autoridad es dominio, imperio, poder, potestad, reino. Eso es autoridad. Y un ejemplo de la autoridad de Cristo, ¿verdad? Está en el libro de Mateo capítulo 8, en el verso 9 y 10, donde nos habla el Señor del centurión, ¿verdad? Donde nos dice, y Jesús dijo, desde el verso 5, ¿verdad? Dice, entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciéndole, Señor, mi criado está postrado en casa paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondiendo el centurión dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este, ve y va. Y al otro, ven y viene. Y a mi siervo hace esto y lo hace. Aquí el Señor nos está mostrando la autoridad, o sea, lo que está reconociendo el centurión es la autoridad de Cristo. De Cristo en ese momento, o sea, el centurión era romano, el centurión no conocía de las leyes judías, ¿verdad? No nos está hablando aquí de eso, nos está hablando, él está diciendo que él era un hombre con autoridad bajo qué, o sea, él tenía gente a su palabra, a su poder, él le podía decir ve y haz. ¿Por qué? Porque él tenía esa autoridad delegada, él tenía un cargo de poder, como dice aquí la descripción, ¿verdad? El significado de la palabra. Ese centurión tenía esa autoridad que le habían delegado para mandar un ejército. Dice en Mateo 7:29 y Marcos 1:22 dice que Jesús, dice que le dijeron, ¿verdad? Jesús cuando enseñaba, nos dice, enseñaba como quien tiene autoridad. La palabra de Dios nos enseña que la máxima autoridad la tiene el Padre Celestial. Dios es presentado como la máxima autoridad. Pero también en el libro de Daniel 2:21 dice que Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Entonces, aquí en el versículo que leímos, ¿verdad? De Romanos 13, del 1 al 7, someterse toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios se resiste. En el versículo 1 y 2 dice que acarrean condenación para sí mismos. El trono de Dios está fundado en su autoridad y de ello dice que
Él es quien pone y quita reyes. Solo Dios es autoridad en todas las cosas y por eso dice que todas las cosas Él las sostiene con el poder de su palabra de autoridad. Así que la autoridad es algo que sin igual no hay nada que pueda ser parecido a lo que Dios establece y por eso todos los que servimos a Dios tenemos que someternos a su autoridad porque todos fuimos hechos para obedecer. Entonces decíamos que la autoridad va de la mano con la obediencia, ¿sí? La desobediencia a la autoridad es un principio satánico. Por eso decíamos que lo contrario a la autoridad es rebelión, es rebeldía. A Satanás no le importa cuánto ayunemos, cuánto ofrendemos, cuánto oremos, cuánto prediquemos. A él le espanta que una persona esté bajo autoridad. ¿Por qué? Porque al estar bajo autoridad esa persona está en obediencia. ¿Sí? En Filipenses 2, del 1 al 5, dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condenación de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Aquí nos está hablando el Señor, ¿verdad? De que la obediencia de Cristo, Él se despojó, Él dejó su trono de gloria para venir a este mundo y vino por obediencia al Padre y caminó aquí en esta tierra con obediencia y bajo autoridad, bajo la autoridad de Dios. Primera de Corintios, ¿verdad? 3, que ya habíamos dicho, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de toda mujer y la cabeza de Cristo es Dios, ¿sí? Entonces, jerárquicamente es Dios Padre, Cristo, el hombre y la mujer. Entonces, en diferentes áreas y en diferentes momentos, Cristo manifestó esa autoridad aquí en la tierra, ¿sí? Desde que me voy a regresar un poco desde el Génesis, en el huerto del Edén, Dios le delegó esa autoridad al hombre. Cuando el hombre cae, el enemigo le quita esa autoridad. Por eso era importante que Cristo viniera a restaurar esa relación que el hombre tiene con Dios, ¿sí? Entonces, esa autoridad, Dios en el Antiguo Testamento la delegaba en reyes, en los reyes de Israel, en los sacerdotes, en los profetas. La autoridad también de Dios es manifiesta por medio de la palabra. Eso nos dice en el Salmo 119. La palabra autoridad es con X, exousia, que quiere decir poder, ¿sí? Poder dunamis. Se relacionan, pero son diferentes, o sea, autoridad y poder. Lucas 4:36 dice, y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo, ¿qué palabra es esta? Que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen. ¿Sí? Esa es la autoridad que Cristo manifestó aquí en la tierra. Pero vamos a ver qué quiere decir eso de que Cristo es la cabeza. ¿Por qué el apóstol Pablo nos ejemplifica o nos hace esa similitud del cuerpo humano
con lo que es la autoridad o la cabeza que es Cristo. Nuestro cerebro, ¿sí? Está muy delicadamente estructurado, delicadamente y a la vez muy complejo. Está compactado para acomodarse dentro del cráneo. Es el órgano maestro del cuerpo, ya que las principales funciones del cerebro incluyen la memoria, las emociones, la motivación, el lenguaje, el pensamiento y el control y coordinación de las actividades del cuerpo. O sea, como dice aquí, es un órgano maestro, es algo de una sabiduría divina. La creación de un cerebro humano es de creación divina. Ningún hombre puede crear un cerebro, ¿sí? Bueno, a Dios le plació que el cerebro estuviera dentro del cráneo. Entonces aquí dice que las memorias, ¿verdad? Que están en muchas funciones, están incluidas, las maneja el cerebro, y el cerebro es el que coordina las actividades del cuerpo. Entonces nos podemos imaginar que si esas funciones no ocurrieran o no estuvieran bien organizadas, entonces todo nuestro cuerpo sería un caos. Porque entonces nosotros nos moveríamos o hablaríamos o seríamos, no tendríamos una coordinación, ¿sí? Pero nuestro cerebro funciona de una manera sabia, de una sabiduría divina. Entonces, esta coordinación está entre el cerebro y el cuerpo, ¿sí? En el cerebro también tiene otras funciones, como ahí en el cerebro está el centro de la temperatura, están el consciente. Entonces, imaginemos que si nuestra cabeza o nuestro cráneo juntamente con el cerebro no están coordinados con el cuerpo, entonces, ¿cómo sería nuestra vida? Nuestra función muscular, nuestro lenguaje, nuestros brazos, nuestras piernas, nuestro cuerpo sería incontrolado, no estaría coordinado, sería una total descoordinación de los órganos, ¿sí? Entonces, comprendemos que esta relación del cuerpo y la cabeza, cómo hace la apreciación el apóstol Pablo de esa metáfora de Cristo como cabeza de la iglesia. Su cuerpo, una metáfora como usó Pablo para expresar lo esencial, sobrenatural y espiritual, unión de los creyentes con Cristo Jesús y su autoridad y dirección como Él se relacionan con ellos. O sea, nosotros somos el cuerpo de Cristo. No importa qué parte del cuerpo nos haya tocado ser. Quizás a mí me tocó ser el pie, el dedo más pequeño del pie, pero aún ese dedo más pequeño del pie tiene una función. Mi cuerpo sin ese dedo no va a poder caminar bien, no va a poder funcionar bien, ¿sí? El cuerpo de Cristo hay una sola cabeza, que es Jesucristo, el Señor. Jesucristo es el Señor del cuerpo, de su cuerpo. Y Él reina con supremacía completa. Con todo y haber solo una cabeza, hay muchos miembros, al igual que nuestros propios cuerpos se componen de muchas partes, o sea, de dedos, de codos, de corazón, de pulmones. Nuestro cerebro coordina la función respiratoria, o sea, nuestro cerebro le da la orden a los pulmones de que los pulmones se expandan para que entre el aire. Nuestro cerebro manda la orden para que ese corazón trabaje eléctricamente, ¿verdad? Tiene los impulsos eléctricos del corazón para que se contraiga y expulse la sangre hacia todo el cuerpo. Así el cuerpo de Cristo está compuesto de muchas partes,
De ahí que sea absolutamente necesario que los miembros del cuerpo funcionen en unidad y cooperen en un propósito común bajo la dirección de la cabeza, que volvemos a decir que la cabeza es la máxima autoridad y la cabeza es Cristo Jesús, ¿sí? El objetivo de este tema de que nosotros entendamos, porque esto yo sé que ya lo sabemos, yo sé que lo hemos escuchado en diferentes predicaciones y de diferentes siervos de Dios, muchas veces. Los años que tenemos ya de haber aceptado a Cristo, más de una vez que Cristo es la cabeza de su iglesia, de Cristo, que como iglesia somos el cuerpo de Cristo, pero una vez más el Señor quiere, ¿verdad?, que nosotros refresquemos nuestra memoria y que ese versículo que dice, puestos los ojos en Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe, puestos los ojos en Cristo Jesús, que es la máxima autoridad de la iglesia, yo como un órgano de la iglesia, yo tengo que sujetarme a esa cabeza. Y que cuando la cabeza que es Cristo Jesús me diga que me mueva, me tengo que mover. Porque Él tiene esa sabiduría, esa soberanía para movernos a todos, para organizarnos, porque como dice la palabra, porque sus planes son planes de bien para nosotros. Bueno, vamos a seguir hablando sobre la autoridad que es Cristo sobre su iglesia y cómo Cristo nos enseñó cuando anduvo aquí en la tierra, nos enseñó a caminar bajo autoridad. Cristo no se rebeló, Cristo no dijo yo no voy a ir no voy a obedecer a ir a ser crucificado, o cuando lo aprendieron, él no se negó, no se rebeló, ¿verdad? Bueno, vamos a continuar. Dice, tanto como el cuerpo humano sufre vergüenza, daño o aún muerte cuando uno de sus miembros trata de funcionar independientemente de la coordinación y del control del cerebro, así también vergüenza, daño y pérdidas graves suceden en el cuerpo de Cristo cuando sus integrantes, se puede decir los líderes o nosotros como miembros, ¿verdad? Tratamos de suplantar esa autoridad o decir somos autónomos, independientes y yo voy a ejercer la autoridad que yo quiera porque a mí nadie me manda. O sea, yo no voy a decir que es esto que les voy a decir, no voy a decir que Dios me lo dijo, ¿verdad? Ahorita yo lo siento en mi corazón de que ese es el mal que aqueja ahorita a la sociedad. ¿Cómo empieza este mal? Desde el enemigo se ha infiltrado en los hogares a que los hijos se rebelen a la autoridad de los padres, a que los que somos, nos decimos cristianos, nos decimos creyentes, no nos sujetamos a la autoridad de la iglesia, a la autoridad del ministerio. Siendo que ya leímos aquí en Romanos que dice que todas las autoridades son puestas por Dios, ¿verdad? Entonces, si nuestros hijos ven que nosotros no nos sujetamos a la autoridad, ahí empieza el ejemplo, ¿verdad? Los hijos, ¿cómo aprenden? Más vale un ejemplo que 1000 palabras. Y si yo no estoy dando el ejemplo de caminar bajo autoridad, ahorita estamos hablando de la autoridad espiritual, pero más adelante, si me da tiempo, porque el tema es muy largo, si me da tiempo vamos a hablar cómo Dios establece las autoridades institucionales. Y una de las autoridades institucionales que se establecen aquí en la tierra, una es la iglesia, que es de la que estamos hablando, ¿sí? Pero también las autoridades gubernamentales. Entonces, si yo como mamá, como
cabeza de familia. Yo no le enseño a mis hijos que si a mí el gobierno me dice que yo tengo que pagar un impuesto por cual o tal cosa, y yo digo, pues no lo voy a pagar, o sea, ¿por qué le voy a dar al gobierno? ¿Por qué voy a dar esto? ¿Por qué lo otro? Ese ejemplo mis hijos lo están viendo, ¿sí? Pero entonces, después yo quiero que mis hijos se sujeten a mi autoridad. ¿Y cómo se van a sujetar si yo les estoy dando un mal ejemplo a mis hijos? Bueno, entonces vimos aquí, ¿verdad? Que así como el cuerpo de nosotros, dice aquí que nos dejaría en vergüenza si no estuviera bien coordinado. ¿Por qué? Porque si nosotros estamos en una reunión y nuestro cerebro nos manda que empecemos a hablar cuando no tenemos que hablar y empezamos a hablar, pues todo el mundo va a voltear y va a decir, bueno, ¿y pues qué le pasa, no? O dije una incoherencia, pues me va a dejar en vergüenza. O cosas que precisamente que yo quedaría en vergüenza. Bueno, así dice que el cuerpo de Cristo también. Por eso es que ese es un mal que aqueja ahorita a la sociedad, que empieza desde nuestros hogares. Dijimos que lo contrario, ¿verdad? Que lo que va contrario a la autoridad es la rebelión, es la rebeldía, es la desobediencia. Bueno, entonces, por eso Cristo quiere que nosotros sepamos y le reconozcamos como esa máxima autoridad, como cabeza de la iglesia, para que nosotros funcionemos como cuerpo de Cristo. O sea, el cuerpo de Cristo se quiere salir, como dicen las ovejas, se quieren salir del redil. Y Cristo, ¿qué tiene que hacer? Pues entonces jalarnos a las ovejitas, que más que ovejitas, parecemos chivos, porque saben que los chivos brincan y brincan y brincan, y las ovejitas son un poco más dóciles, ¿no? Entonces, es lo que Cristo, con ese amor que Cristo nos tiene, pues nos habla de una y de otra manera. A mí me lo tuvo que ejemplificar con detalles que yo tenía que entender. Por eso les digo que ahora el mensaje el Señor me lo dio de una manera diferente y ahorita más adelante les voy a explicar por qué. Entonces, lo que Dios quiere, ¿verdad? Es que la iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo sea restaurado. Al ser restaurado de una manera justo, llegue a una autoridad, a un lugar de autoridad, de autoridad, gloria y preeminencia. Porque la mayor expresión de autoridad se encuentra en la iglesia, en el cuerpo de Cristo. Y eso es lo que muchos de nosotros no queremos. O sea, ¿yo por qué voy a aceptar que la pastora me diga que tengo que estar en 5 reuniones a la semana? O sea, ¿por qué? ¿Por qué voy a aceptar que la pastora me diga que yo tengo que estar 2 horas en el tabernáculo? ¿Por qué tengo que aceptar? O sea, ya traemos eso nato, esa rebeldía, la traemos. ¿Por qué? Por la caída del hombre en el Edén, por la infiltración del enemigo, ¿verdad? Porque Satanás es el ejemplo clásico de rebelión, de rebeldía, de desobediencia, y por eso nos llegan esos pensamientos de decir, ¿y por qué? O sea, ¿por qué lo voy a hacer? ¿Por qué voy a obedecer? O si yo puedo salirme, si yo puedo justificarme hoy, pues me salgo, ¿no? Al fin que la pastora no me vea, al fin que pues aquí no es iglesia, al fin que estoy en mi casa. O sea, no, el cuerpo de Cristo, hermanos, como nos los explica aquí, cada uno de nosotros es una parte, es un órgano. Puede ser la piel, puede ser un dedo, puede ser la boca, puede ser, o sea, no todos vamos a tener la misma función, pero somos una parte muy importante del cuerpo de Cristo. Formamos ese cuerpo de Cristo que es la iglesia, que es la institución que Dios, Él instituyó la iglesia en esta tierra, ¿sí? Y lo que Dios quiere para nosotros, como lo dice, ¿verdad? En el libro de Jeremías, es
que nosotros, dice, porque mis planes no son tus planes, mis pensamientos no son tus pensamientos, mis planes para ti son más grandes que los tuyos, son pensamientos de bien y no de mal, son pensamientos de paz, de abundancia, de verdad. Eso es lo que Dios quiere, pero mientras nosotros vivamos en esa rebelión contra la autoridad, ¿sí? No es que yo quiera decir ahorita, no, pues la pastora, la máxima autoridad, o sea, así está instituido, o sea, no es que yo diga, yo me lo saqué de la manga, no, así está instituido. Dios por algo levanta líderes, Dios por eso levanta, en la iglesia no son los ladrillos, no son las cuatro paredes, o sea, Dios no está sostenido entre cuatro paredes, así lo dice la palabra. Él está en cada uno de nosotros y Él quiere que nosotros como cuerpo de Cristo, o sea, si nosotros nos llamamos cuerpo de Cristo, nosotros tenemos que actuar y ser realmente como ese cuerpo de Cristo. Y Él nos dejó la enseñanza, Él nos dejó cómo Él se sometió a la autoridad, cómo Él se manifestó como máxima autoridad y caminó bajo autoridad. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos que aprender cada día, cada momento de Cristo. Bueno, entonces, número uno, la iglesia es el cuerpo de Cristo, mientras que Cristo es la cabeza de la iglesia. Así como la cabeza y el cuerpo físico son inseparables y por siempre uno en la misma forma, Cristo y la iglesia nunca pueden ser separados. No podemos decir que nosotros somos cristianos, que creemos en Cristo, que pongo mis ojos en Cristo, pero no vivo bajo autoridad o no reconozco la autoridad de Cristo en mi vida. O sea, no puedo decir esa incongruencia. ¿Sí? En este mundo la autoridad tanto como la obediencia son imperfectos, por eso es que Dios quiere establecer la perfecta autoridad y la perfecta obediencia en Cristo, la cabeza de la iglesia y su cuerpo. El cuerpo se mueve graciosamente al menor movimiento de la cabeza. De la misma manera, Cristo desea la misma obediencia de su cuerpo. Y aquí es donde yo les voy a decir cómo Dios me lo ejemplificó a mí. Yo tuve dos experiencias cuando yo estaba ejerciendo mi carrera. Cuando yo hice la especialidad de terapia intensiva, tuve dos casos y el Señor me lo trajo, o sea, porque en un sueño yo le decía a la pastora que ahí el Señor, yo soñé que me habían invitado a predicar a una iglesia muy grande, pero me habían dado el tema, pero el tema ya me lo había dado el Señor antes, ya me había dicho la palabra autoridad. Y en ese sueño yo decía que yo tenía que hablar de las cervicales, o sea, las vértebras del cuello. Y yo decía, pero pues cómo, o sea, ¿qué relación tiene? O sea, no lo entiendo. Hasta que el Señor me trajo esto, ¿sí? La cabeza está unida al cuerpo por medio del cuello. Y dentro del cuello están las cervicales. Y dentro de las cervicales está la médula espinal. Cuando yo estaba ejerciendo, pasé de prácticas en dos hospitales de traumatología. En los dos, les voy a resumir para no hacerles la historia muy larga. En un hospital tuve un paciente de 19 años. Ese joven jugaba fútbol americano y en un partido le lesionaron las cervicales. Le dieron un mal golpe y le lesionaron las cervicales y el joven quedó intubado y inconsciente, pero quedó cuadraplégico. O sea, al no tener ya la médula espinal, lo que unía en sí el cuerpo con el cerebro, no hay un dominio del cuerpo, o sea, él ya no podía levantar una mano, no podía hablar, no podía tener conciencia, no se podía mover, o sea, ya dependía totalmente de las máquinas. El segundo joven, igual uno de 19 años en otro hospital, ese se lesionó en un accidente de motocicleta. Igual se lesionó las cervicales, se lesionó la médula
él sí, yo ya lo conocí cuando ya le habían quitado los tubos, hablaba, pero no podía mover, era totalmente dependiente de que se le bañara, se le cambiara pañal, usaba pañal, de que se le diera de comer en la boca, todo. Entonces, de la misma manera es lo que nos está explicando aquí, que Cristo es la cabeza de la iglesia y el cuerpo no puede andar por un lado y la cabeza por otro lado. Ni tampoco podemos decir que la cabeza me está mandando cuando yo estoy haciendo mi santa voluntad. O sea, discúlpenme si a lo mejor ahora estoy, dice, la pastora ya me dio la unción de hablar fuerte, ¿no? No, pues esta semana me dieron varias unciones, la chilladera y la de hablar fuerte, pero bueno, entonces, eso me lo trajo el Señor porque de la misma manera, o sea, nosotros lo leemos, lo escuchamos en predicaciones, somos el cuerpo de Cristo, pero si mi mano derecha no está dentro de mi cuerpo, sino que mi mano derecha quiere estar allá, guisando, no sé, allá, pues para ir a guisar necesito mis pies, para poder caminar e ir, ¿sí? Necesito mi entendimiento para decir qué es lo que voy a guisar, cómo voy a picar, si yo voy a hablar con mis hijos, o sea, el ejemplo de hoy, ¿verdad? El testimonio de hoy. Si yo voy a hablar con mis hijos, yo necesito coordinar qué pensamiento, o sea, cómo voy a hablar con mis hijos, o sea, cómo le voy a decir, si yo veo a mi hija triste, yo coordino mis lóbulos del cerebro, ¿verdad? Que maneja mis emociones para no llorar y tampoco para gritarle, sino tengo que estar ecuánime para decirle, hija, aquí estoy, te apoyo, te doy un abrazo, te doy un beso. Para eso necesito mis dos brazos para abrazarla, para darle un beso, y necesito mi habla para hablar con él. Ese es el cuerpo. Pero tenemos que reconocer que la cabeza es Cristo. No podemos caminar para un lado contrario de donde la cabeza está, porque entonces seríamos un desastre, seríamos como cuando las gallinas, como en los ranchos, ¿verdad? Que le cortan la cabeza a la gallina y sale la cabeza por allá y la gallina todavía anda revoloteando por allá. O sea, pues, ¿hacia dónde va a ir esa gallina? O sea, allá donde ya le termine la vida y va a quedar tirada y ya, punto, ¿sí? Pero bueno, o sea, está apasionante este mensaje. La verdad, a mí me llegó de una manera que yo dije, o sea, es cierto. Lo podemos ver desde este ejemplo que yo les di de estos dos casos que yo viví, cómo dos jóvenes de una corta edad que tenían una vida por delante la destruyeron. ¿Por qué? Porque no tuvieron razonamiento yo me imagino que al joven que andaba en la moto, pues sus papás le han de haber dicho, o sea, no andes en las motos, mira que esto, lo que yo siempre he dicho, esos artefactos son del diablo, ahí no te subas, ¿sí? Pero bueno, no hizo caso, no caminó bajo autoridad, y entonces pues ahí está el resultado, ¿sí? Entonces, del mismo modo, nosotros en el cuerpo de Cristo debemos nosotros sujetarnos a la cabeza. Algunas veces podemos experimentar penas, sufrimientos, antes de que nosotros comprendamos cuán útiles somos y aprendamos a depender de la cabeza, que es Cristo Jesús. Nos vamos a dar tropezones, o sea, vamos así como los hijos, o sea, les estamos diciendo, no te vayas por ahí se va, bueno, se va a tropezar, va a tener que sufrir sus consecuencias, porque toda acción tiene consecuencias, así de la misma manera. Cristo como cabeza nos dice, aquí nos instruye en la palabra, este es un manual de vida,
Aquí nos dice el Señor lo que debemos hacer, lo que no debemos de hacer, cómo debemos de caminar, cómo debemos de actuar, cómo debemos de pensar, cómo lo que Dios quiere para nosotros como sus hijos, el amor tan grande que Él nos tiene. Aquí lo tenemos, pero nosotros como somos, como dice la pastora Cabezones, ¿verdad? Creemos que nosotros somos la cabeza, entonces nosotros jalamos para acá en lugar de ir para donde Dios nos dice. ¿Qué es lo que va a pasar? Que nos va a pasar algo, vamos a sufrir esas complicaciones, esos, mientras aprendemos, ¿verdad? Esos tropiezos, esas cosas, y sufrir nuestras consecuencias que nos van a hacer madurar y aprender a que soltados de su mano nada podemos hacer, como dice en San Juan 15, soltados de su mano nada podemos hacer y nada somos. Para Dios no hay nada imposible. Para Dios no hay nada difícil. Y si Él es la cabeza, y la cabeza tiene la total coordinación y el total control de nosotros como el cuerpo de Cristo, o sea, ¿qué nos cuesta soltarnos en sus manos y decirle, tú muéveme, Señor, tú muéveme, ya no me resisto más? Dios ha provisto que la cabeza y el cuerpo deben compartir una misma vida y naturaleza. Los desacuerdos y desobediencias a las órdenes de la cabeza no son naturales, son antinaturales, o sea, no están dentro del diseño divino, no están dentro del diseño de Dios. Yo creo que este ejemplo que el Señor nos trajo en este día es un ejemplo muy sencillo, que yo creo que hasta un niño, si yo siento a mi nieta Sofía de 6 años y yo le explico, yo creo que ella lo va a entender. ¿Qué es la cabeza? ¿Por qué ella tiene cabeza y por qué su cuerpo tiene que estar sujeto a su cabeza? Así nosotros hoy como niños nos quiere explicar por qué nosotros, si decimos que nosotros tenemos nuestros ojos puestos en Cristo Jesús, que es la cabeza, pues entonces nosotros debemos de saber que nuestro cuerpo no puede actuar, no, el cuerpo de Cristo no puede andar sin dirección, sin autoridad. Y que la autoridad es delegada por Dios. Entonces, por estar tan unidas la cabeza física y el cuerpo, la desobediencia incluye tanto lo consciente como lo automático. Por ejemplo, el cuerpo respira y el corazón late automáticamente sin esperar una orden. O sea, una orden de nosotros, pero el cerebro ya le está dando la orden de que respire, de que los pulmones se expandan, de que inhalen aire y exhalen aire, de que el corazón mande los impulsos eléctricos. El cerebro es el que está dando las órdenes. Sin embargo, mucha gente en el cuerpo de Cristo obedecen únicamente órdenes directas o son obligadas a ello, y esto es antinatural. O sea, cuando a la gente pues se le tiene que decir, ¿verdad? O sea, bueno, voy a poner este ejemplo. Si la pastora nos dice, ¿verdad? Ahorita vamos a hacer una cadena de ayuno y oración. Hubo ocasiones en las que nadie escribía, pero la pastora sugería, ¿sí? Porque la pastora, yo siento que con mucho amor no quiere ella parecer o ponerse en un plan impositivo, autócrata. Entonces ella quiere tratarnos con amor, porque ella es nuestra madre espiritual, y acá poníamos el ejemplo de los hijos. Entonces nosotros amamos tanto a nuestros hijos que a veces el mucho amor hace daño. Dicen que el mucho amor descalabra también. La mucha miel empalaga y hacemos daño. Ay, mi hijito chulito, precioso, pero ¿cómo voy a mandar a mi hijo a trabajar?
¿cómo? Si, ay, mijito, no, levántate a las 12 del día, a la 1 de la tarde, papacito, no. Ay, mijito, ¿cómo te vas a ir a trabajar sin comer? Cuando yo me levantaba a las 4 de la mañana todos los días para irme a trabajar, no desayunaba y si no me daba tiempo, si tenía pacientes graves, no comía y venía a comer hasta las 5 o 6 de la tarde. Ay, pero mis hijitas, ¿cómo las voy a levantar? ¿Cómo las voy a mandar sin comer? ¿Cómo vas a ir a trabajar? Si para eso tienes una mamá que pues que vaya ella y que ella se friegue, pues para eso tienes mamá, que no pase mi hijita lo que yo pasé. ¿Y qué hacemos de los hijos? 30, 40, 50 años y todavía quieren estar chupándole la sangre a la mamá. Entonces, pues no, 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 no. Eso es lo que no debemos de hacer, ¿verdad? Que a veces queremos de Dios lo mismo, que como es mi papá, pues entonces le pido, le pido, le pido, y si Dios no me da, me enojo, me voy del ministerio. Si la pastora no me contestó el teléfono cuando yo dije, me enojo y le dejo de hablar hasta 15 días. Y si me manda mensaje, no le contesto para que se le quite. ¿Mm? Entonces, ¿dónde está la cabeza? ¿Dónde está donde decimos que Cristo es la cabeza de nosotros, la cabeza de la iglesia? Entonces, como dedito meñique va a ser el dedito lo que se le dé su santa voluntad. Pues no, no. Pero bueno, no estoy enojada, ¿eh? Estoy inspirada. Hoy estoy inspirada. Bueno. Hoy estoy inspirada. Bueno, entonces oponerse, como punto número 2, oponerse a la autoridad de los miembros es oponerse a la cabeza también, porque hay la autoridad, eso no está en este tema, les digo que este tema tiene muchos matices y uno de los matices es la autoridad delegada, ¿sí? Que habíamos mencionado que la autoridad delegada de Dios aquí en la tierra es a la iglesia, ¿verdad? También en los hogares, o sea, en la familia, en el gobierno, pero no voy a hablar ahorita de eso, ¿sí? Dentro de la iglesia, o sea, hay autoridad delegada. Los pastores luego tienen copastor o tienen ayudante o tienen maestros, tienen ancianos, tienen diáconos o no sé, así van las jerarquías, ¿verdad? Simple y sencillamente, llegamos a una iglesia, la persona que está acomodando los carros tiene autoridad ese momento de decir, por favor no se estacione en ese lugar porque ese lugar es el del pastor. Es un ejemplo, que, que yo he vivido en algunos lugares. No se estacione en ese lugar porque ese lugar es el donde se estaciona el pastor. Se baja, pues lo dejo aquí porque a mí se me antoja, porque yo llegué más temprano y usted no me tiene por qué decir a mí nada, porque usted no es nadie. Entonces, ¿dónde está el respeto? ¿Dónde está esa persona está sirviendo al cuerpo de Cristo? Le está sirviendo a Cristo primeramente y le está sirviendo al cuerpo de Cristo. Cuando decimos, el servicio va a empezar a tal hora, no son, de verdad no son pedradas, no son indirectas. Ahora sí que el servicio, el tabernáculo empieza a las 5 de la tarde. Son 5:30 y nada más no se conectan. Empezamos uno ahí, por ahí, 1, 2, y ahí ya si quieren se conectan después de 1 hora. O sea, hagamos una meditación, no me lo contesten todos a la vez, contéstenselo ustedes mismos. ¿Estamos bajo autoridad o no estamos bajo autoridad? Y siendo la máxima autoridad del ministerio la pastora, que la pastora es la que está coordinando el tabernáculo o ella delega a alguien, pero ahí hay una persona que tiene autoridad, delegada, que está bajo autoridad. Entonces, es importante que nosotros no nos opongamos a la autoridad
de los miembros, porque dice que esto es oponerse a la cabeza, ¿sí? Como punto número 1 dice, la función de cada miembro es limitada. Por ejemplo, el ojo es para ver, la mano para trabajar y el pie para caminar, ¿verdad? Pero si la mano se opone al ojo, el ojo está viendo y la mano va por donde quiere, pues entonces pues se está oponiendo al ojo. Ya que la función de cada miembro es limitada, debemos por lo tanto aprender a aceptar las funciones de los otros miembros. La función de cada miembro constituye su autoridad. En este caso, la pastora delega que la maestra Patti va a dar el curso de liderazgo los viernes. Ella está delegando esa autoridad. Si nosotros nos oponemos a esa autoridad, nos estamos oponiendo a la cabeza, ¿sí? Podemos poner miles de pretextos, podemos ponerle justificaciones, no, pues es que pues no pude por miles de cosas, pero la verdad, la realidad, eso nosotros lo tenemos que ver, ¿verdad? Entonces, vamos a pasar a otro punto que es la autoridad de Cristo es aceptar el trabajo de los otros miembros, porque esto nos va a traer las bendiciones de Dios. A veces creemos que la autoridad es algo para oprimirnos, maltratarnos, darnos problemas, pero Dios usa la autoridad para rellenar nuestras insuficiencias, para enseñarnos, para capacitarnos, para que moldear nuestro temperamento, darnos carácter, darnos madurez espiritual, y que si nosotros no supimos en nuestra casa respetar la autoridad, Dios tiene más trabajo aún con nosotros. Y como les decía en un principio, a veces decimos, ¿por qué mi hijo no se sujeta a la autoridad? ¿Por qué mi hijo no obedece? ¿Por qué mi hijo? Pero debemos echar un ojito a lo que nosotros estamos proyectando, a lo que nosotros estamos haciendo, a lo que nosotros realmente damos con el ejemplo, ¿sí? Dios opera primero en la vida de otro para que Él dé de esa persona a usted como una autoridad, para que usted pueda aprender obediencia y poseer lo que nunca ha poseído. O sea, las bendiciones de Dios. ¿Por medio de quién? De esa persona. Resistir la autoridad es rechazar los medios de gracia que Dios tiene para nosotros. ¿Sí? Dios por misericordia y por gracia nos instruye, porque Él es soberano, lo decimos, Él es soberano, Él es absoluto, y Él puede decir, lo digo yo y las cosas son así porque yo te creé, tú eres mi creación, yo te hice, entonces las cosas van a ser así. Dios lo puede hacer, pero Dios nos ama tanto y en su infinita misericordia y con su gracia, Él dice, hijitos míos, amados míos, así nos habla el Señor. Mi tesoro, la niña de mis ojos, te amo, no vayas por ese camino de rebeldía, no vayas por ese camino de rebelión. Te pongo a esta persona con autoridad para que te instruya, para que te hable, ¿verdad? Pero nosotros al resistir esa autoridad, ¿qué hacemos? Nosotros rechazamos esos medios de gracia de Dios. Entonces, ¿por qué? Porque dijimos que todas las autoridades son puestas por Dios, entonces la distribución de las funciones es también delegada por Dios. O sea, no, para poner a una persona, el líder tiene esa comunión íntima con el Señor, con el Espíritu Santo va instruyendo, va diciendo y va mostrando, ¿verdad? Qué persona es apta, cuál tiene ese llamado para, ya sea para ser maestro, para ser pastor, para ser profeta, para ser evangelista. Dios es el que hace el llamado y Dios va mostrando al líder para que el líder vaya colocando esas personas, ¿verdad? En las funciones y en el llamado que tiene.
Entonces, así como la cabeza dirige al ojo para que mire, el cuerpo entero debe aceptar lo que ese ojo mira. Esa distribución de funciones es delegar autoridad. Cuando usted se somete a una autoridad presente, está en perfecta armonía con la cabeza. El hecho de que alguien suministra constituye su autoridad. Cualquiera que tiene un don tiene un ministerio, y el que tenga un ministerio tiene autoridad en ese ministerio, ¿sí? En ese ministerio que tiene que ejercer esa autoridad. Por ejemplo, los intercesores tienen la autoridad para interceder. El profeta tiene autoridad para declarar la palabra de Dios, la voz de Dios aquí en la tierra, ¿sí? Y vamos a ver cómo Cristo ejerció la autoridad, ¿sí? Esa autoridad que Dios le dio aquí en la tierra, ¿sí? Juan 6:38 dice, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Él ahí está ejerciendo autoridad, pero está diciendo que bajo la obediencia, ¿sí? Para hacer la voluntad de Dios. Juan 5:30, no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Juan 4:34, Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Jesús fue sumiso y obediente al Padre. Mateo 26:63. Mas Jesús callaba entonces. El sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que me digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios, ¿sí? Y Jesús se sometió a esa autoridad, él no se rebeló cuando lo aprendieron. Él se sometió a la autoridad que tenía el sumo sacerdote. Y Jesús les decía, ¿verdad? En Mateo 7:21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos milagros, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Sí? Decíamos que la autoridad va de la mano con la obediencia, y Jesús fue el máximo ejemplo de obediencia al Padre aquí en la tierra. Que decíamos que lo contrario a la autoridad y a la obediencia es la rebelión, ¿verdad? Lo vemos en Isaías 14 cuando dice, como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por la tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo, es aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaban los reinos. ¿Sí? La rebelión de Satanás, por desobediente, por querer establecer su reino sobre el reino de Dios. Él se rebeló contra la autoridad de Dios, contra la soberanía de Dios, contra el trono de Dios, ¿verdad? Entonces Jesús nos enseña con autoridad y bajo autoridad, Mateo 7:29, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Vimos, ¿verdad? En Mateo 8:9, el ejemplo del centurión, ¿verdad? Que el centurión reconoció la autoridad de Cristo. Y Cristo no traía un uniforme
del ejército romano, no traía insignias que dijeran que era un general o que era un centurión, pero él ejercía la autoridad del Padre, la autoridad que el Padre le dio como hijo de Dios, con esa autoridad, ¿verdad? Dice Marcos 1:27, y todos se asombraban de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda aún los espíritus inmundos y le obedece. Al tener autoridad, él la delega a sus discípulos. Mateo 10:1. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. El que tiene autoridad y que camina bajo autoridad, él puede delegar la autoridad. Cristo delegó la autoridad a sus discípulos y Cristo nos dejó esa autoridad a nosotros. Hoy nosotros podemos ejercer esa autoridad. ¿Sabe por qué no la ejercemos? ¿Sabe por qué dudamos? ¿Sabe por qué estamos inseguros? Porque no nos sujetamos a la autoridad. Cuando aprendamos a sujetarnos a la autoridad, cuando aprendamos a ser obedientes, entonces vamos a poder ejercer esa autoridad. Porque Cristo dijo, y estas cosas y aún mayores harán porque yo voy al Padre. Él dijo que nosotros haríamos mayores cosas. Él delegó esa autoridad, no nada más en sus discípulos, la delegó en nosotros. Y nosotros podemos hacer esas cosas y aún mayores. Marcos 3:15 dice, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios, ¿verdad? Hay otro versículo donde dice, ¿verdad? Que al que perdonare pecados le serán perdonados y al que le fueren retenidos le serán retenidos, ¿sí? Cristo manifestó la autoridad aquí en la tierra, aún teniendo el control sobre la naturaleza. Cuando iba en la barca y la tempestad se levantó y los discípulos temblaron de miedo y Señor, Señor, levántate, ¿no ves que perecemos? Ellos caminaban con Jesús, dormían con Jesús, dormían, comían con Jesús, andaban con Jesús las 24 horas y no aprendieron a ejercer la autoridad hasta que Cristo ascendió al cielo. ¿Sí? Y Cristo ya los había llamado, ya les había delegado aquí en Mateo 10:1, ya les había delegado la autoridad, ya les había dicho que tenían la autoridad. Y les enseñó cuando le llevaron al joven que no pudieron liberar, ¿verdad? Que les dijo, ¿hasta cuándo estaré con ustedes? O sea, ellos ya podían ejercer esa autoridad. ¿Por qué no la ejercían? Porque eran como niños. Que mientras estuviera el papá ahí, el que los cubría, el que los protegía, ¿verdad? Pero Jesús ejerció esa autoridad y les enseñaba. Él se levantó y reprendió el mar, reprendió las olas, reprendió los vientos. Él les enseñó la autoridad sobre esos espíritus inmundos. Él les enseñó a liberar al endemoniado gadareno, a liberar al joven que era echado en el fuego, ¿sí? A liberar a los enfermos, a enderezar a la jorobada que por más de 38 años. Él les enseñó, pero no ejercían esa autoridad. Y ahorita el enemigo nos ha puesto eso, que nosotros tengamos esa inseguridad, que nosotros no ejerzamos esa autoridad, pero Cristo ya no las dejó, porque si nosotros sabemos que Cristo es la cabeza de la iglesia y que nosotros somos la iglesia, nosotros tenemos que caminar con esa autoridad, bajo esa autoridad y ejercer esa autoridad. En el nombre de Jesús, yo declaro que hoy se caen esa venda de los ojos, que hoy se caen esos tapones espirituales de sus oídos, que hoy se quita ese demonio de inseguridad, ese demonio de desobediencia, de rebeldía, para no hacer las cosas que Cristo quiere que hagamos, que nosotros hoy tengamos esa identidad de Cristo en nosotros. Si Cristo está dentro de nosotros,
Cuando nosotros aceptamos a Cristo, dijimos, he aquí yo te abro las puertas de mi corazón, Señor, entra, habita en mí. Entonces no se lo dijo, es como el versículo aquí que dice, muchos me dirán, Señor, Señor. Entonces cuando usted aceptó a Cristo, entonces usted no lo hizo sinceramente, no abrió las puertas de su corazón, no le dijo, Señor, entra en mi corazón, Cristo reina en mí. Si Cristo reina en mí, entonces yo tengo esa autoridad para decirle, espíritu inmundo, te largas de mi casa, sal de mi casa, no te quiero. Espíritu de robo, vete. Espíritu de enfermedad, te vas. En el nombre de Jesús, te vas. Falta de autoridad con mis hijos, te ato, te ligo y te echo fuera en el nombre de Jesús. Espíritu de desobediencia. Pero primero, ¿qué va a tener que hacer usted? Ponerse en obediencia. Sujétese a la autoridad, póngase en obediencia. Y entonces va a poder ejercer esa autoridad que Cristo nos delegó. Usted va a ver a sus hijos bajo sujeción, bajo autoridad. Usted va a ver a sus hijos sirviéndole al Señor. O sea, y no crean que es para allá. O sea, yo siempre les digo, el Espíritu Santo me hace predicar para allá y predicar para acá. ¿Por qué el Señor me dio este mensaje? Me estaba enseñando quizás, ¿verdad? Pero este es un mal de estos tiempos, es un mal contemporáneo, es un mal que estamos viviendo, sufriendo las madres, llorando. Mi hijo no me obedece, mi hijo se sale, mi hijo hace esto, mi hijo hace el otro. Si tienen empleados, los empleados no hacen lo que se les da su regalada gana en el negocio, ¿verdad? La esposa no se sujeta al esposo, el esposo no toma el papel de cabeza, el esposo no toma a Cristo como cabeza. Entonces, esto es, los pies están en la cabeza y la cabeza está en los pies. Ni siquiera sabemos en dónde tenemos a Cristo, porque si dijimos que tenemos a Cristo en nuestro corazón, Señor, te alabo, te honro, te adoro, tú eres mi cabeza, eres la cabeza de mi hogar, eres la cabeza del cuerpo de Cristo, y como cuerpo de Cristo yo soy esa parte de esa, yo no sé qué parte me tocó, pero Dios me va a hacer que yo funcione de acuerdo a esa parte que yo soy dentro del cuerpo de Cristo. Pero realmente yo entiendo y creo que sí soy parte de un cuerpo, o yo soy independiente, porque ese es el mal de este tiempo, es el mal contemporáneo, un espíritu de independencia y de autosuficiencia. Y a mí nadie me puede decir nada porque yo soy Juan Camanej. A mí no me digan nada, ¿sí? No me digan nada porque si me dicen me enojo y me voy. Y si no me voy, pues nada más me enojo y me salgo y ahí me ven dentro de 2 meses. A ver, si tienen una foto, ahí me ven. ¿Sí? Pero bueno, no estoy enojada. Marco 31 dice, entonces terminaron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Y creyeron muchos por la palabra de él. ¿Sí? Jesús ejerce la autoridad sobre la muerte. ¿Sí? En el libro de San Juan, capítulo 11, él ejerció la autoridad sobre la muerte, sobre Lázaro. Él no le dijo, si quieres sal. Él le dijo, sal, Lázaro, sal. Te ordeno que salgas. Cuando iba caminando Jesús y encontraron a la viuda que se le murió el hijo, su único hijo, ¿qué le dijo? ¿Sí? Levántate, vive. Así, Cristo hoy en día dice, yo vengo por una iglesia pura, sin mancha, sin arruga, una iglesia viva, no una iglesia dormida, no una iglesia que esté adormecida por esos espíritus de desobediencia, de rebeldía, porque eso es por eso es por lo que la iglesia está en las condiciones que está en estos momentos.
Entonces, como Cristo como Señor y Dios que resucitó, tiene toda autoridad en la tierra y en el cielo. Mateo 28, 18, ¿sí? Vamos a leerlo, Mateo 28, 18, para ver si se me baja un poquito la unción del grito. Mateo 28. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Sí? ¿Qué es toda potestad? Toda autoridad, todo poder me es dado en la tierra y en el cielo. Esa misma autoridad es la que nos ha delegado, ¿sí? Juan 10, 18 dice, nadie me la quita, sino que yo mismo la pongo. Tengo poder para ponerla, tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Él está hablando de la vida, ¿sí? Esa potestad la tiene Él. Gloria a Dios. Ahora sí estuvo largo el mensaje para que dice, ¿verdad? Y los discípulos destacaron la autoridad de Jesús juntamente con el Padre. ¿Sí? En Filipenses 2, del 5 al 11 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres y estando en la condenación de hombre. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Los discípulos, ¿verdad? Reconociendo esa grandeza, esa autoridad de Cristo. Colosenses 2:9 dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Verso 10, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y toda potestad. Él es la cabeza. Él rige, Él venció. En Apocalipsis 17:14 dice, pelearán contra el Cordero y el Cordero les vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos fieles. Fieles. Estamos preparados para cuando el Señor nos llame, cuando estemos delante de su presencia y nos diga, bien, buen siervo fiel. Tenemos que empezar por el principio divino, porque la autoridad es uno de los principios divinos. Es un principio universal, ¿sí? La autoridad, dijimos, ¿verdad? Que hay en los hogares, en las familias, en las empresas, en el gobierno, en las naciones, hay autoridad. Y el que crea que puede vivir sin sujetarse a la autoridad, pues no le espera una vida muy agradable, ¿sí? Así, nada más les voy a mencionar, ¿verdad? Que las formas delegadas de autoridad de Dios incluyen al Estado. En Romanos 13:1, ¿verdad? Someterse toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Lucas 6:13, y cuando era de día llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales llamó también apóstoles. Entonces, en la familia, la autoridad, dijimos, ¿verdad? Es el esposo, la cabeza es Cristo, el esposo, la esposa,
y los hijos. Pero dice, ¿verdad? En Primera de Corintios dice, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. Hay una línea jerárquica donde se ejerce la autoridad, ¿sí? Hay jerarquías. No puede, imagínense cómo sería una casa donde todo mundo mande, cómo sería un cuerpo que tuviera dos cabezas y las dos cabezas mandaran, pues entonces eso sería un desorden. Una cabeza diría una cosa y la otra cabeza diría otra cosa, y cada quien se va para donde mejor le acomode, porque pues, sí. Juan 13:13 dice, vosotros me llamáis maestro, decís bien porque lo sois. O sea, pero realmente sí lo reconocemos como nuestro maestro, como nuestra guía, como nuestra cabeza. ¿Sí? En conclusión, hermanos, hermanas, amados de Dios, les amo en el amor de Cristo, ¿verdad? Dios es el único que tiene el poder de hacer lo que quiere sobrenaturalmente y soberanamente. Y como creador de todo lo que existe, tiene el derecho de hacer lo que le plazca con su creación. Él tiene plena y total autoridad, como un alfarero tiene autoridad de hacer con el barro. Romanos 9:21 dice, o no tiene potestad al alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso de honra y otro de deshonra. O sea, él tiene autoridad. Dios tiene el derecho de actuar con soberanía sobre su creación sin referencia a ningún otro poder. Y Pablo decía que en él hay autoridad, que ninguno hay autoridad sino de Dios, y los que hay de Dios han sido, y las autoridades que hay de Dios han sido establecidas. ¿Verdad? Entonces, pues lo voy a dejar hasta aquí. Les digo que este tema tiene mucho de dónde sacar, porque hay mucho que hablar sobre la obediencia con la que Cristo anduvo en este mundo, ¿verdad? Con la obediencia a la que él anduvo sujeto. Y qué es lo que el Señor quiere de nosotros. En Lucas 4:18 dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable al Señor. Esto está en Lucas, ¿verdad? Es una palabra de profecía que está en el libro de Isaías. Jesús lo declaró así porque él fue ungido por el Espíritu Santo. Y la unción es cuando Dios nos hace el llamado para hacer algo específico y nos da la autorización y nos da la protección y nos da las herramientas, ¿sí? Y la autoridad la ejerció Cristo a través de la obediencia al Padre, a través de esa comunión que él hizo y de esa sujeción que que Cristo tenía al Padre, al Dios Todopoderoso, ¿sí? La autoridad de hermanos se gana en el campo de batalla. Así es que nosotros, si pensamos que nosotros vamos a tener autoridad sin pasar por ese proceso, ¿verdad? Del cual Dios quiere sacarnos adelante. Nosotros vamos a ir ejerciendo y aprendiendo. No de la noche a la mañana vamos a decir, hoy reprendí
y ya tuve esa autoridad y hubo liberación. O sea, es un proceso, ¿verdad? Decimos aquí de error y falla, error y otra vez y actuar y actuar y actuar y volver a actuar hasta que nosotros ya estemos plenamente convencidos, porque eso es en nosotros, que sepamos que Cristo ya nos delegó esa autoridad y que así como Él tuvo esa autoridad para reprender aún la naturaleza, para reprender todo espíritu inmundo, que Él es la autoridad sobre todo principado, sobre toda potestad. Cuando nosotros aprendamos todo eso, pero sobre todo que aprendamos ese principio universal que es la autoridad, que nosotros tenemos que estar bajo autoridad y sujetos a la autoridad. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar, hermanos. Vamos a orar. Inclinen su rostro. Mi Dios y mi Padre, te doy las gracias, precioso Espíritu Santo, te doy las gracias, Dios, porque tú nos enseñas de diferentes maneras, Señor, porque como a tus hijos, Señor, nos quieres proteger, pero nos quieres también enseñar, que maduremos, Señor, y Señor, tú nos hablas de una y de otra manera, de diferentes maneras, Dios, pero esta ha sido una palabra, Señor, como lo dice el tema, como va ya ahí constituido, Señor, es una palabra de autoridad, Señor, que en esta tarde nos has querido, Señor, llamar la atención, quizás que nos has querido, tú estás tratando con cada uno de nosotros, Señor, tú estás tratando conmigo, con mi corazón, Señor, tú estás tratando, Señor, con cada uno de nosotros, porque tú quieres, Señor, que nos levantemos, que tengamos esa identidad en ti, Señor, que nosotros nos sujetemos a ti, Cristo, que tú eres la cabeza de la iglesia, Señor, que pongamos nuestros ojos en Cristo Jesús, que es el autor y consumador de la fe, pero que aprendamos, Señor, con esa autoridad que tú nos delegaste, Señor, a echar fuera todo espíritu inmundo, Señor, porque, Señor, declaramos, creemos esa verdad que tú estás, Señor, sobre todo principado, sobre toda potestad, que tú resucitaste, Señor, que tú estás sentado a la diestra del Padre, Señor, y que tú nos hiciste herederos y coherederos del reino de Dios, Señor, que tú nos llevaste a sentar en lugares celestiales para ejercer esa autoridad, Señor, que tú nos has delegado en el nombre poderoso de Jesús. Señor, tú nos quieres enseñar que somos el cuerpo de Cristo y que como cuerpo tenemos que estar organizados, coordinados, Señor, y sujetos uno a otro, Padre Santo, y sujetos a la misma vez, Señor, a nuestra líder, a nuestra cabeza, Señor, como ministerio, Señor, y a ti como cabeza, Señor, de nosotros, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor, por esto que tú nos has enseñado, Señor, que el cerebro, Señor, no puede andar por su lado y el cuerpo por su lado, Señor. Te damos las gracias, Señor, porque tú nos has enseñado con ese ejemplo, Señor, como a niños, Dios del cielo. Ya, Señor Dios Padre, te ruego, Señor, que tú grabes estas palabras en nuestras mentes, en nuestros corazones, Señor, y que cuando venga alguna situación, Señor, nosotros podamos ejercer esa autoridad, Señor, que tú nos has delegado. Oh Dios y Padre eterno, te doy las gracias, Señor. Yo pongo a cada uno de mis hermanos en tus manos, Señor, a cada uno que va a oír este mensaje, Señor, que lo va a oír después, Padre Santo, en el momento tú tienes a la persona que le va a llegar ese mensaje, mi Dios y mi Padre eterno, Señor. Yo te ruego por el cuerpo de Cristo, Señor, que nosotros, Señor, a veces decimos que el reino de los cielos está sufriendo violencia, Señor, pero una de las violencias, Señor, que sufrimos es que no queremos sujetarnos, queremos vivir en independencia, Señor. Hoy vengo con esa autoridad que tú me has delegado, Señor, para atar todo espíritu inmundo de independencia, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, lo atamos, lo ligamos, lo echamos fuera en el nombre poderoso de Jesús y desatamos autoridad, Señor, autoridad delegada, Señor, desatamos esa autoridad, Señor, y esa obediencia, ese espíritu de obediencia para sujetarnos a las autoridades, Señor, para sujetarnos
entre los miembros del cuerpo de Cristo, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Espíritu Santo, fluye en esta hora, Señor. Fluye con tu amor, Señor, con tu paciencia, Señor, con tu consuelo, Dios del cielo, en el nombre poderoso de Jesús. Yo vengo, Señor, a pedirte, a rogarte, Señor, a interceder, a ponerme en la brecha por cada hogar, Señor, que está sufriendo, Señor, la falta de autoridad, Señor, falta de cobertura de una cabeza, de un varón, Señor, en los hogares, Señor, que tome el papel de sacerdote, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Yo te ruego, Señor, por cada varón cabeza de hogar, Señor. Te ruego por las mamás, Señor, que han tenido que tomar papel de madre y padre, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Un papel, Señor, que no es el diseño divino, Dios del cielo. Te ruego que pongas orden en los hogares, mi Dios del cielo, y que pongas a los hijos bajo sujeción, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Enséñanos, Señor, el principio de la obediencia. Enséñanos el principio de la sujeción, Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Te doy las gracias hoy, mi Dios, por todo lo que tú haces hoy y siempre, Señor, te daré las gracias. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, aleluya. Dios me los bendiga, Dios los guarde, no se enoje conmigo. Los amo en el amor de Cristo, amén.